Continuamos aquí en Cada Tarde, Karines Moncada con ustedes y bueno, como siempre lo hacemos todos los viernes, un resumen en la parte de economía de lo que ha sido la semana y pues ayer se realizó el debate, el último debate presidencial entre el presidente Donald Trump y el candidato demócrata Joe Biden y yo creo que, como lo he dicho al principio de este programa, yo creo que se pudo demostrar un gran contraste en las políticas de ambos, tanto del presidente como del candidato demócrata. Y por supuesto que en materia de economía eso no deja de ser la excepción, ¿no? Hay mucha diferencia en las propuestas económicas entre Trump y Biden. El candidato, el presidente, pues promete restaurar la economía después de toda esta pandemia. El candidato demócrata apunta a los estadounidenses más pobres. Uno quiere subir los impuestos, el otro bajarlos. Uno busca profundizar la guerra económica con China, el otro aliviar las tensiones. En fin, son políticas totalmente distintas y la pregunta es cuál es la que va a calar o cuál es la que le debe importar al votante, que al final del día la historia aquí en los Estados Unidos nos ha demostrado que la gente vota por el bolsillo, vota de acuerdo a cómo se encuentre la economía o qué han visto en los últimos 4 años. Leonardo Buniac que está con nosotros, él es economista y calificador de riesgo bancario. Querido Leonardo, como siempre, un gusto que estés con nosotros aquí en el programa. Bienvenido. Buenas tardes, Karines. Un saludo inmenso a todos los radioescuchas, a todos esos millones de seguidores que están siempre con Cada Tarde en Radio Actualidad Miami. Cuéntame, ¿tuviste la oportunidad de ver el debate anoche, Leonardo? Sí, claro, por supuesto que para todos en el mundo creo que es un momento importante. Recordemos la economía más grande del planeta, 25% del PIB mundial. Si Estados Unidos le da gripe, al resto del planeta le da pulmonía. En consecuencia, es sumamente importante. Ciertamente hay un contraste enorme entre ambas propuestas, pero aquí lo realmente importante es recordar, Karines, dónde nos encontramos hoy. La economía norteamericana, como ya hemos comentado antes, y el contexto es importante, pre-COVID 2019 la economía tenía 23 trimestres consecutivos de crecimiento económico, cerró el mes de enero de este año con una tasa de desempleo de 3.8%, técnicamente eso es pleno empleo de la economía, algo no visto en los últimos 50 años aproximadamente. El salario real de los norteamericanos, y cuando digo salario real, lo digo deflactado por el proceso de inflación, eliminado el efecto precio, creció 3% en el año 2019, algo no visto en los últimos 50 años igualmente, todo lo que manejamos y llevamos estadísticas de la economía norteamericana que es tan importante para todos. Y lo digo para todos porque 75% de las remesas que vienen hacia América Latina y hacia mi país, la región andina, provienen de los Estados Unidos de Norteamérica. La inflación cerró en 1.8% y en consecuencia la economía norteamericana venía con un ritmo de crecimiento muy importante. Yo creo que lo comenté en alguna oportunidad entre el año 2017 y el año 2019. En 3 años de gestión de gobierno de Donald Trump, la economía americana creció 8%, eso es 3 puntos por encima de la zona euro, 4 puntos por encima del Reino Unido, 5 puntos por encima de Japón. Es decir, de alguna manera la economía americana venía siendo la campeona del crecimiento económico en los Estados Unidos, pero a nivel global. Por supuesto que el empleo tenía que recuperarse, porque a partir del año 2017 la inversión bruta fija, la formación bruta de capital en términos concretos y sencillo y pedagógico, la inversión que se realiza para ampliar la capacidad productiva de las empresas, para incorporar maquinarias y equipos, robótica, tecnología de información, nuevas tecnologías, innovaciones tecnológicas, creció 4% en el año 2017, cuando se venía desacelerando en los últimos 3 años del gobierno de Barack Obama en 1,2% aproximadamente, para crecer 4 puntos en el 2017, 5 puntos en el 2018 y 5,5 en el año 2019. Y eso explica por qué en un proceso de ampliación de capacidad instalada, el nivel de empleo tiene que crecer y las tasas de desempleo habrán alcanzado un 3.8%. Ese contexto es extremadamente importante
para analizar ambas propuestas, porque hoy la economía norteamericana ha sufrido los efectos colaterales en lo económico de los impactos de COVID-19. Ya sabemos que la economía tuvo que ser confinada, hubo que aplicar cuarentenas, aislamiento social para poder aplanar la curva de contagio, para poder suprimir a COVID-19. Si aquello no se hubiese hecho, no hablaríamos de 225,000 muertos, hablaríamos de millones de muertos en los Estados Unidos, básicamente porque es la economía más abierta del planeta y en consecuencia la economía se contrae en el año 2020 aproximadamente en 3.7%, según las estimaciones que hace Reserva Federal, según las estimaciones que hace la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico, OCDE, que agrupa las 20 naciones más industrializadas del planeta, según las propias proyecciones que hace el Fondo Monetario Internacional. Cuidado, porque venimos de una contracción de 32 puntos en el segundo trimestre de 2020 y la economía se va a contraer en el año 2020. Eso es inevitable, pero afortunadamente en 3.8%, cuando toda Europa se está contrayendo casi 10%. Lamentable los casos de España, los casos de Italia son sumamente lamentables. El caso de Portugal y Reino Unido, el mejor, en todo caso, la República Alemana, que apenas se va a contraer 7%, pero Estados Unidos es el que menos sufre, dada por supuesto la fortaleza que venía arrastrando la economía norteamericana. Pero hay una realidad, y es que la economía se va a contraer este año, y en un contexto, Karina, esto es bien importante que los radioescuchas lo entiendan. En un contexto de contracción de nivel de actividad económica, la economía lo que requiere es empujarla, lo que llamamos los economistas políticas anticíclicas. Es decir, hoy la economía americana lamentablemente entró en la parte baja, en la parte oscura del ciclo económico donde se contrae, y para poderla sacar tú tienes que romper, fracturar el ciclo económico con una política contracíclica. Es decir, cuando se contrae la economía, lo menos que tú puedes hacer, Karine, es aplicar mayores impuestos, porque lo que vas a provocar es una mayor contracción económica. Es decir, la economía tiene que ser estimulada. Y gracias a Dios que se han implantado estos programas de estímulos fiscales desde mayo en adelante, es que la contracción económica ha podido paliarse y la economía apenas se va a contraer 3.8%, después de haberse contraído 32%, después de una tasa de desempleo de 16%, hoy tiene 7.8%, después de 22 millones de desempleados, hoy tiene 11.5%. Te comento rápidamente, esta semana los pedidos de subsidio por desempleo en Estados Unidos cayeron. Se ubicaron en 787,000 solicitudes, que la semana anterior fue 842,000. Es decir, tú sigues construyendo empleo semana a semana y ese es el sector privado de la economía. Entonces, cuando la economía necesita que tú la puedas auxiliar, le puedas inyectar planes de estímulos fiscales para que pueda recuperarse, porque tiene todo el potencial para hacerlo, tú no puedes implementar un programa pero tan agresivo de impuestos como lo que aspira la posición de Joe Biden, básicamente porque lo que vas a hacer es provocar una contracción en vez de una recuperación de la economía. Yo he echado algunos números y te comento lo siguiente. Por ejemplo, Joe Biden, y se supone que, bueno, la posición, pues, una cosa es el discurso político y una cosa es el discurso técnico-económico. Cuando tú examinas un minuto, te tomas unos minutos para examinar la propuesta, bueno, está hablando de que va a recaudar 4,1 billones 4,1 trillones, para nosotros son billones en América Latina, 4,1 trillones de dólares aproximadamente de los llamados ricos de Estados Unidos. Pero cuidado, el mismo Centro de Política Tributaria, Urban Broking, que es de tendencia claramente izquierdista, esto es importante, no es centro-izquierda, es de izquierda, analizó el plan de Biden, yo lo leía en el día de ayer, ¿verdad? Y la propuesta combinada de todo el plan indican que Biden solo va a recaudar, si es presidente de los Estados Unidos, 2,4 trillones de dólares, no los 4 billones que promete. Por lo tanto, tiene 1,6 billones, 1,6 trillones de dólares menos para poder cumplir con las promesas electorales que está haciendo en materia de gasto público de carácter clientelar. Y lo más interesante
de esta institución que publica el informe es que la estimación del comportamiento del ingreso per cápita bajo este plan es una caída de 8%. ¿Tú sabes cuánto es el ingreso per cápita de los americanos? Yo tengo por aquí, creo que el número, $65,000 aproximadamente promedio. Una caída de 8% del ingreso per cápita como consecuencia de este plan significa que va a caer el promedio del ingreso de los norteamericanos $5,000 aproximadamente, para pasar el ingreso per cápita de $65,000 al año aproximadamente a $60,000. Eso se llama empobrecimiento, y lo que puede significar, chaval, yo los números, una caída de 4 millones de empleos, fundamentalmente porque el dinero siempre viaja y siempre busca el lugar y el sitio donde lo tratan mejor. En consecuencia, hay un ambiente de contracción económica. Aplicar una política fiscal restrictiva de mayores impuestos, lo que va a implicar, mi estimada amiga, es que la inversión privada, la deformación bruta de capital, la inversión reproductiva que genera empleo y crecimiento económico se va a alejar de los Estados Unidos. Pero esa es la lógica, aunque parezca antipático y antipatriótico, los empresarios americanos van a sacar su dinero por razones sumamente obvias, por razones de refugio fiscal. En consecuencia, en un momento como este, de contracción en el nivel de actividad económica, es injustificable una política de impositiva de impuestos altamente regresivos. Sería lo que llamaríamos impuestos prohibitivos. Yo te voy a poner, si me permite ponerte un ejemplo rápidamente. Tengo poco tiempo y te pido disculpas porque estamos súper cortos con los comerciales que tenemos en medio de la campaña, pero quiero darte un minuto para que cierres la idea porque me parece súper interesante lo que estás analizando. Sí, básicamente que tú vayas a un banco y pidas un préstamo bancario y el banco te dé una tasa de interés muy alta, una tasa prohibitiva. Al final, ¿qué va a ocurrir? Tú vas a tomar el crédito, pero no lo vas a pagar. El banco va a decir, wow, no pagó el crédito, Karine no pagó el crédito, pero alguien va a comentar, pero le pusimos la tasa de interés más alta. La tasa prohibitiva es la tasa de interés que nadie paga, y por eso surge la morosidad en la cartera de crédito de la banca. Con los impuestos pasa exactamente lo mismo. En consecuencia, yo creo que en las propuestas hay dos contrastes muy claros entre una propuesta que busca la recuperación de la actividad económica de los Estados Unidos, manteniendo el modelo que ha permitido 23 trimestres consecutivos de crecimiento económico y de pleno empleo, versus un esquema que lamentablemente es populista y que de alguna manera lo que busca es expandir el gasto público sin ningún tipo de financiamiento, porque a través de este esquema de impuestos será imposible la recuperación y el aumento del ingreso fiscal. Muy interesante. En la historia de este país la gente siempre ha votado a favor de la economía, de cómo han visto la economía. Y yo creo que ha sido muy claro que si no hubiese sido por la pandemia estaríamos hablando de números totalmente diferentes en este momento. Muchísimas gracias, Leonardo. Disculpa que hoy tenemos un poquito de tiempo, pero estamos súper apretados, pero no queríamos dejar de tener este resumen informativo en materia de economía, sobre todo después de este debate, que es el debate final, y que muchas personas, hay un 6 a un 10% de personas que aún están indecisas, y veremos si el debate de anoche pues cambió esa aguja, ¿no? Que es lo que ambos candidatos están buscando. Un gran abrazo, Leonardo, y feliz fin de semana. Encantado, igualmente. Gracias por todo. Abrazo, Karine. Igual. Leonardo Buniac, economista y calificador de riesgo bancario, con nosotros aquí en Actualidad Radio.